Seguimos en Pascua, el tiempo de la resurrección de Jesucristo. Hemos celebrado el Trido Pascual de Cristo muerto y resucitado. Nos hemos preparado desde el miércoles de ceniza con el tiempo de Cuaresma y ahora estamos en Pascua, en este retiro de Pascua, a través de ese gozo y de esa alegría que es nuestro canal diocesano y también Radio Santa María. Y nos encontramos con que el cuarto domingo de Pascua, llamado Domingo también del Buen Pastor, la Iglesia nos propone también esta jornada de oración por las vocaciones, el clero nativo y tantas realidades como estamos celebrando. Que aunque es verdad que estamos viviendo en este tiempo todavía confinados, pero estamos ya dando pasos hacia una nueva normalidad, como nos están repitiendo, siempre con esas prudencias, pero también con ese deseo inmenso de procurar vivir con gozo y alegría este tiempo de Pascua. El Evangelio del cuarto domingo de Pascua de San Juan es el famoso capítulo 10, donde habla de el buen pastor. Es un texto hermosísimo, donde vamos a tratar de desarrollarlo como hacemos siempre, con 4 partes o con 3 partes muy sencillas, siempre una última que sería como lo práctico que nos conduciría a nosotros este tiempo de Pascua en estos momentos. Si os fijáis, el capítulo 10 de San Juan comienza diciendo: en aquel tiempo dijo Jesús, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas y las saca fuera. Cuando han sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Lo primero que nos sorprende para nuestra vida cristiana, esta vida nueva que nos ha traído Cristo muerto y resucitado, es que Cristo se identifica con la puerta. Antes de hablar de que Él es el buen pastor, dice que es la puerta de entrada. Esto es precioso. ¿Os acordáis que hace unos días decíamos que los discípulos estaban en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos? Pues hoy el Señor nos habla de la puerta. Esa puerta es Él, claro, la puerta de entrada a la intimidad con el Padre, la puerta que nos va a dar en Pentecostés ese Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y nosotros tendríamos que meditar en estos momentos si realmente el Señor es nuestra puerta, si nosotros tenemos esa puerta del corazón abierta para que el Señor entre. Las ovejas saben y conocen al pastor, tienen esa sintonía con el pastor. Siempre he contado en eso algo que es una anécdota que me impresionó mucho, la escuché y creo que alguna vez más lo he comentado, de que una vez se reunieron todos los famosos artistas para comentar pues su experiencia, artistas de cine, en uno de los famosos castillos en Londres, y había un capellán que les había atendido a todos, también a estos artistas o a estos actores, y en un momento había uno que era famoso porque declamaba muy bien, hablaba muy bien, tenía una voz muy hermosa. Y alguien le dijo: mira, ¿por qué no lees este texto tan bonito del Salmo del Buen Pastor, que está detrás de todo lo que está diciendo Jesús en este Evangelio de Juan en el capítulo 10? Y aquel hombre pues leyó, lo hizo muy bonito, lo hizo con muchas puntualizaciones, mucha belleza, mucha armonía. Pero al terminar le dieron un aplauso, porque aquello había sido magnífico, como lo había verdaderamente interpretado aquel salmo
de los más conocidos de la humanidad, que es el Salmo del Buen Pastor. Pero había ese sacerdote viejo, mayor ya, pero que les conocía. Le dijeron: ahora, padre, lo lee usted también, a ver cómo lo lee un sacerdote. Y aquel sacerdote leyó el Salmo del Buen Pastor, que leeremos también precisamente este cuarto domingo de Pascua. Y es curioso porque, en este sentido, porque leyendo, cuando terminó de leer este sacerdote, la mayoría de aquellos hombres y mujeres terminaron con un tremendo silencio, incluso algunos emocionados estaban llorando. Y alguien dijo: el otro, el que había leído, conoce el texto, pero este hombre conoce al pastor, conoce al buen pastor. Se ve que cuando está hablando de alguien que conoce y que ha tratado. Por eso yo creo que la primera clave es: Jesús es la puerta de entrada. ¿Cuántos hombres y mujeres de nuestro tiempo han dejado en su corazón como puerta de entrada a entrar, por ejemplo, el egoísmo, el pecado, la droga, el pesimismo, la tristeza? Pero sin embargo el Señor quiere ser una puerta de entrada para que nosotros tengamos nuestro corazón abierto. Qué suerte es tener un corazón sin puertas, qué suerte es tener las manos siempre abiertas. ¿Por qué comienzo con este texto, con la puerta, en este tiempo de Pascua? Porque también los cristianos tenemos que ser puerta de entrada. Eso es evangelizar. Cuando se reúnen precisamente en Roma con el Papa Juan Pablo II hace ya muchos años, con motivo del 25 aniversario del Concilio Vaticano II, y se hace la pregunta del millón: ¿qué es evangelizar? Es curioso que dicen el Papa con los obispos, Juan Pablo II, Papa Santo, dice: evangelizar es decirle a cada persona que te encuentras en el camino de tu vida: Dios te ama, Dios ha nacido, ha muerto, ha resucitado por ti, Dios te ama a ti. Esto es ser puerta de entrada de Jesús. Y esto es lo que yo creo que es lo primero que nos va a repetir en este domingo del Buen Pastor, el Evangelio de San Juan. Pero luego viene algo que sería, como todavía estamos en esta primera clave, los tres tipos de personas que aparecen en el capítulo 10 de San Juan. Los tres tipos, podríamos decir, de personajes que serían, en este sentido, y que nos podían ayudar y nos pueden hacer mucho bien. El primer personaje que aparece en el Evangelio es el ladrón, que no va a robar, va a hacer estragos. El segundo es el asalariado, que no le importan las ovejas, es un profesional. Lo que quiere es sencillamente sacar la mayor ganancia posible de las ovejas. Y tercero, el buen pastor, que es con el que se identifica Jesús. Vamos a ver estos tres personajes que entran por la puerta. Normalmente, y por eso has puesto tan bonito San Juan, que la puerta es el Señor, la puerta de entrada es su corazón, esa puerta que siempre está abierta, porque el ladrón no entra por la puerta. No entra por la puerta, no puede entrar por la puerta, no le dejarían. Entonces salta. El ladrón siempre tiene como características robar, hacer daño. El ladrón no le importa nada más que su propia realidad. Y el Señor habla de este personaje. También podemos descubrir esta realidad en que muchas veces en nuestro discernimiento tenemos que ver cuántas personas a veces no les importa nada el redil, ni el rebaño, ni la iglesia, ni nada, ¿no? Son estos que entran normalmente para hacer estragos, Son realmente personas que tienen el corazón endurecido o que realmente lo que van fundamentalmente es a su interés y sobre todo hacer daño. Luego está otro tipo de personas que ese sí entra por la puerta, pero no le importan las ovejas, es el asalariado. El asalariado es, podríamos decir, el funcionario,
el que hace y cumple con una realidad, pero no le importan nada, ni las ovejas, ni lo que pasa allí, ni nada. Cumple su misión, le pagan lo que necesita, pero no le interesa a cada una de las ovejas, no le importa. ¿Y por qué no les importa? Porque no tiene ninguna sintonía con ellas, ni tampoco quiere tenerlas. Él sencillamente cumple con su función, sencillamente hace lo que tiene que hacer, pero ni se implica ni se complica la vida por ellas. Alguien ha explicado y ha dicho que la caridad hoy siempre es implicarse y complicarse la vida. Alguna vez se lo escuché yo a la Madre Teresa de Calcuta, con la cual tuve yo la suerte de conocer y saludar un par de veces en mi vida. Y recuerdo que ella decía, la mejor definición a veces de la caridad es complicarse la vida por los que amamos. Eso es la caridad. Y en este sentido, pues es precioso también esta realidad de que el que es un asalariado ni se implica ni se complica por nada ni por nadie. Él va buscando el sueldo, su salario, asalariado. Cumple a veces lo mínimo posible, pero lo mismo que la clave del ladrón es, podríamos decir, hacer daño, la clave del asalariado es no implicarse, la indiferencia. También la Madre Teresa de Calcuta decía que el mayor daño y el mayor pecado de la humanidad hoy es la indiferencia. Este es un poco el pecado del asalariado. Está, pero no está de corazón, no ama a los que están allí. Yo recuerdo que me impresionó mucho cuando hace años leí un famoso libro escrito por el que luego sería general de los jesuitas, el padre Arrupe. Un libro muy bonito, por cierto, que aconsejo que leáis, que se titula Ese Japón increíble. Se ha vuelto a traducir y se ha vuelto a editar después de muchos años, Ese Japón increíble. Bueno, pues el padre Arrupe dice que le marcó mucho en su vida pastoral esta experiencia, que podemos un poco descubrirla también en este tema que estoy hablando del pastor bueno que entrega la vida por las ovejas. Dice que allá donde estaba él como provincial en Tokio, en Japón, por eso escribió ese libro cuando cayeron las bombas atómicas, dice él que un día vino una especie como de comisión de la parroquia esta de cerca de Tokio, diciéndole que le cambiase al padre jesuita que estaba en la comunidad parroquial, que la llevaba. Claro, el padre Arrupe, como buen superior, dijo, no, hombre, pero defendió a aquel padre jesuita. Pero ¿cómo voy a cambiarle yo? Pero si sabe más lenguas que nadie, si tiene 2 doctorados, si ha enculturizado como nadie el japonés, si es un hombre entregado, si se mueve, si... No lo quite usted, padre, dijo aquella comisión de japoneses y japonesas que había ido a ver al padre Arrupe provincial en Japón. Dice que le dijo, vale, mira, yo me voy a vivir, porque ahora voy a estar un tiempo con aquella comunidad, y a los 6 meses volvéis. Y ya os digo, ¿no? Y en efecto, la comunidad a los 6 meses se encontraron otra vez con el padre Arrupe. Y es curioso, cuenta él, porque aquellas personas entraron y le dijeron, mire usted, que nos lo cambie usted a este, que no, que de verdad, que de la parroquia, pero ¿cómo le voy a cambiar? Le dice Pedro Arrupe, ¿cómo voy a cambiarle si es el que más lenguas sabe hablar, si tiene como nadie enculturizado el cristianismo en Japón, si tiene 2 doctorados, le dice, si además se mata por la gente? Y le corta una señora, sí, pero no nos quiere. Asalariado. Cuidado, ¿eh? Podemos hacer muchas cosas, pero la clave de una pastoral con corazón, como decía yo cuando entraba en Toledo, es querer a la gente, pero no nos quiere. Y la gente lo había notado. Si trabajaba mucho, sí. Si se movía mucho, sí.
Y a veces puede pasar también esto en los matrimonios, en las familias, en las comunidades parroquiales, en nuestra labor pastoral. Mirad, solo se comienza a evangelizar cuando se ama donde Dios nos envía. Solo se comienza la evangelización cuando pasamos a querer a los que Dios pone en nuestro camino. Si no, no hay evangelización. Cuidado que podemos hacer una evangelización con corazón de asalariado. Triunfar, tener éxito, que todo salga bien, cumplir lo que es políticamente correcto, pero curiosamente no nos implica ni nos complica la vida. Y el tercer personaje, que es el que voy a tratar de desarrollar, es el buen pastor. Es decir, el que da la vida, entra por la puerta, conoce a las ovejas, que yo cuando he ido a Tierra Santa muchas veces, muchos veranos, o muchos también en Navidades o en esas fechas, yo hasta que no he visto los pastores allá en Tierra Santa no he descubierto muchas cosas que dice el Evangelio. Por ejemplo, yo pensaba, que puede ser también, que el pastor bueno o el buen pastor lleva las ovejas a hombros. Bien, puede haber algún caso, pero yo he visto que a los corderitos, a las ovejas pequeñas, el pastor lo lleva en su corazón. Es curioso. Por eso quizás la oveja se fija en el pastor, en los gestos. No puede hablar con el pastor, pero se fija en sus gestos de bondad, cómo lo lleva, cómo lo trata. Normalmente las ovejas son, pues verdaderamente hay que reconocer que son un animal muy torpe. Y de hecho hay una expresión que se dice mucho por Castilla, qué modorra es esta oveja, porque son muy modorras, muy torpes. De hecho los perros sí saben volver a donde han salido los perros, pero las ovejas se pierden con mucha facilidad, se van. Por eso pone Jesús, sin embargo es manso y humilde. Por eso los pastores tienen que tener mucha paciencia y no le van golpeando para que vuelvan al redil. No, normalmente el corderito, la oveja perdida, el pastor, yo lo he visto muchas veces en algunas imágenes allá en Tierra Santa, sobre todo cuando vas haciendo el recorrido, a lo mejor desde el lago Tiberíades hacia Jericó y pasas por lugares de beduinos, que hay muchos en aquella zona, pues vas viendo cómo muchos pastores, si te acercas, llevan algunas ovejitas, pero las llevan en su corazón, las llevan. Y yo he pensado que ese es el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor las lleva en su corazón, no las trata mal, las quiere, sabe que son a veces torponas, pues como somos todos somos también ovejas, todos somos ovejas también. Por eso, aunque también seamos pastores, pero a todos también nos han tenido que formar y que encaminar. ¿Qué dice San Juan, segunda parte, de cuál sería el buen pastor? Hay una expresión en griego que significa el pastor bello, el pastor hermoso, kalos, el pastor bello, el pastor hermoso. O sea, lo primero que se refiere cuando habla San Juan del pastor es la belleza del resucitado, la belleza del amor. Hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, era una mujer bajita, la belleza física que tenía pues era muy normal, por supuesto que no era como apareció en alguna revista importante en las portadas, pero no fue por su belleza física. Probablemente en aquella época que ella estuvo tan de moda, en el mejor sentido de la palabra, había muchas mujeres más bellas que ella. ¿Dónde estaba la belleza de Teresa de Calcuta o de los santos? ¿Dónde estaba la belleza del buen pastor? En su corazón, es decir, en su interioridad. Por eso Jesús resucitado no presenta su rostro, sino presenta sus manos entregadas, su costado traspasado, sus pies agujereados. La belleza es el amor que se entrega. ¿Qué más belleza que una madre entregada? Aunque ya con 80 años o 70, o qué más belleza que nuestros ancianos, que en estos días hemos tanto y mayores, nos está doliendo tantísimas muertes y sufrimientos. Más belleza
que una mujer, un hombre mayor, que ha dado la vida, que se ha entregado, que ha pasado, que no ha vivido más que para los demás. Como hemos sentido muchas veces en nuestra vida ese afecto y ese cariño de tantos y tantos. Es verdad, esas madres que en su belleza sus padres nos han querido siempre. Me acuerdo, y lo repito también veces, que cuando una vez le preguntaban a una madre una pregunta que no se tiene que hacer nunca, pero se la hacían a esa madre: ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿A cuál de tus hijos quieres más? Y ahí responde la madre con qué belleza, como el buen pastor, como la madre respondió a aquella pregunta que no se debe hacer nunca, con mucha sabiduría. Le dijo a aquel hombre: mira, si tuviera que responderte a cuál de mis hijos quiero más, que por cierto no está bien hecho esa pregunta, no se debe hacer nunca, pero te voy a responder. Primero, al hijo que más quiero es siempre al más pequeño, hasta que crezca. Al segundo que siempre quiero más es al que está en un largo viaje, hasta que vuelva. Y al tercero que siempre quiero más es al enfermo, hasta que se cure. Fíjate que la madre estaba diciendo la belleza del amor que salva, la belleza de Cristo buen pastor, siempre quiere a la oveja más desprotegida. Eso es la misericordia. Y ese es el corazón ilimitadamente bueno. Y ese debe de ser las actitudes de un buen pastor, de un sacerdote, de un misionero. Ahora que estamos también celebrando las vocaciones nativas, tantos seminaristas que se forman en nuestros seminarios de África, de Asia, ahí tienen que formar pastores que quieran, especialmente a los que más sufren. Por eso yo creo que esta sería como la característica fundamental en nuestra propia vida. ¿Cuáles son las 3 características que dice San Juan del buen pastor? Las 3 características, mira, muy sencilla. La primera es que el buen pastor, y esto es precioso, es bondadoso de corazón. Decía Carlos de Foucault, que solo se evangeliza cuando hay bondad en el corazón. Él vivió entre los tuareg, allá entre los musulmanes, y él decía que el símbolo del cristianismo es un corazón. Es el lenguaje que entiende todo el mundo, el lenguaje de la bondad. Como entendía la Madre Teresa de Calcuta como madre abrazando un niño. ¿Qué más madre que una religiosa entregando su vida a los demás? ¿O qué más belleza que los que se abren totalmente a esa vida y aman hasta entregarla por amor? Por tanto, la primera clave es esta. ¿Cuál es la característica del buen pastor? La bondad. Corazón bondadoso. Decía la gente de San Francisco de Sales, el famoso obispo de Ginebra: si el obispo Francisco es tan bueno, ¿cómo será el Dios del obispo Francisco? Qué maravilla es esa bondad de corazón. No evangelizamos a veces porque no tenemos bondad de corazón. Es verdad que a veces se puede caer en un buenismo, como dicen algunos, y es verdad que eso no es el Evangelio, pero es verdad que nos falta a veces bondad de corazón. Cuántos sacerdotes en los pueblos han tenido esa bondad y han sido los mejores, los más entregados, los más generosos, ¿no? Cuánto el cura de Ars, por ejemplo, que estaba con la gente, que hasta les podía reñir, pero como les quería tanto y como era tan bondadoso, la bondad del corazón. El buen pastor es bondadoso. Por eso la ovejita se acerca, por eso el cordero se acerca, porque sabe que no le va a pegar un puntapié. Nos pasamos la mayoría de nuestra vida regañando y no tenemos esa actitud de la bondad del corazón, que es tan característica del buen pastor. El buen pastor es bondadoso. Segundo, conoce a las ovejas. Conoce a las ovejas. Yo creo que aquí está la idea preciosa que dice el Papa Francisco
y que es muy hermoso, cuando habla el Papa Francisco de una cosa que es fundamental, de el sacerdote, el pastor con olor a oveja. Esta frase que le hizo famosa al Papa Francisco y que durante mucho tiempo queremos sacerdotes, queremos pastores con olor a abeja, queremos que la gente, que los cristianos huelen a abeja. Es esta la idea. El olor a oveja, el sacerdote con olor a abeja, significa esto, que conoce a las ovejas, que las conoce, que las trata, que conoce a las ovejas. Qué bonito es en una parroquia cuando el pastor conoce a las ovejas y sabe de cada una de ellas y sabe de sus dificultades y de sus problemas, las conoce, las quiere. No se puede conocer lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Esta es la clave de nuestra vida. Por eso es tan importante que el pastor es bueno, pero conoce a las ovejas. A mí me gusta mucho lo que decía el Papa Francisco. El sacerdote, el pastor, tiene que ir detrás de las ovejas, detrás. Porque hay muchas un poco que a veces les cuesta caminar, se pierden, no son capaces de dar un paso, va detrás. Pero tiene que ir también en medio de las ovejas, para conocerlas, para ayudarlas, que sepa pues cómo está su familia, sus hijos, los dramas que están viviendo, si visita a los enfermos, conozca a cada una de las ovejas. Y después tiene que ir delante también. El pastor bueno, el buen pastor, la belleza del buen pastor, es que también va adelante. ¿Por qué? Porque va abriendo caminos el buen pastor. Desde luego, como el pastor no rece y no se vea que es un hombre de oración, no orará su comunidad. Si el buen pastor no tiene caridad con los pobres, su comunidad le costará mucho tener caridad con los pobres. Si el pastor no es capaz de defender a los que sufren, si no visita a los enfermos y va adelante en toda esa vida, pues es muy difícil que le sigan también sus feligreses o su comunidad parroquial. Y tercero, primero, el pastor bueno tiene eso que decíamos, esa bondad del corazón. Segundo, conoce a las ovejas. Y tercero, que también aparece y que es también precioso, da la vida. Decía el poeta Tagore, el poeta indio, pero de corazón cristiano, el gran que fue premio Nobel de Literatura en el 57, él decía: la vida se nos ha dado y la merecemos dándola. Solo en la medida en que damos la vida. Y eso es lo que hace un buen pastor. A veces en las parroquias, cuando yo las visito, o en las comunidades, dice la gente: mire usted, puede ser que mi párroco no predique muy bien ni tenga unas grandes cualidades, pero qué entregado, qué entregado. Esa frase tan bonita de la fiesta de San Francisco de Borja: se gasta y desgasta por su gente, siempre está dando la vida. Pues vamos a ir terminando y yo os propongo, como siempre, la tercera parte, unos pequeños deberes. Y esos pequeños deberes es tan sencillo como que precisamente el salmo que vamos a leer del Buen Pastor para pedir por las ovejas, el salmo tan bonito 22, pues que cada uno de vosotros lo lea. En estos momentos, los que me estáis siguiendo por ese milagro que es la televisión, nuestro canal diocesano y también la radio, pues yo pienso que os pongo estos pequeños deberes. Siempre lo hemos hecho en estos retiros pascuales y que ya empezamos en Cuaresma y lo hemos seguido en el Tríodo Pascual y que ahora continuamos. Unos pequeños deberes. ¿Por qué pequeños deberes? Porque creo que cada uno de los cristianos deberíamos tener nuestro salmo o nuestros salmos. Yo recuerdo haberle escuchado a algún buen biblista cuando estaba estudiando en Roma, por ejemplo, que le impresionó mucho una vez que estuvo en el desierto en unas, estaban haciendo catas arqueológicas en algún poblado y fue al desierto y se perdió. Dice que en un momento, perdido por el desierto, estuvo unos kilómetros hasta que volvió a encontrar las ruinas arqueológicas para seguir su investigación bíblica. Encontró unas palmeras con una fuente y me comentaba él, este gran biblista, que en aquellos momentos
recitó un salmo que había rezado muchas veces en los primeros salmos de los primeros domingos, de los laudes del primer domingo, y que nunca había meditado con tanta fuerza. Y se hizo uno de los salmos más importantes de su vida. Te busco, Señor, como tierra reseca, agostada, sin agua. La experiencia que él vive perdido en el desierto. Yo cuando voy a Tierra Santa siempre suelo visitar el Muro de las Lamentaciones y suelo rezar siempre cada año un salmo. Este del Salmo del Buen Pastor lo he recitado muchas veces allá, por 3 cosas, y termino. Os aconsejo que lo leáis, que lo pongáis como lema de vuestra propia vida, porque esto es precioso, pero con estas 3 claves lo he meditado siempre, que quiero compartir con todos vosotros, con mis queridos amigos y hermanos, en estos retiros pascuales que queremos nada más que ayudaros a que nos metamos en la profundidad del corazón del Señor para entregar nuestra vida a los pobres y a los que sufren. Primero, característica, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. A mí esto me encanta. No es nada me falta, porque podemos decir, bueno, no me falta nada hoy, pero me puede faltar mañana. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nada me puede faltar. Primera clave. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Segundo, que también me parece que es importante, es y que nos puede ayudar, aunque camine por cañadas oscuras, experiencia que estamos quizá viviendo nosotros todavía, aunque estamos ya viendo alguna pequeña luz al final del túnel, pero aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. La mayor presencia de Dios en nuestra vida es su aparente ausencia. El Señor a veces hace con nosotros como hace un niño pequeño con su madre con un niño pequeño. ¿Habéis visto alguna vez enseñar una madre a andar a un niño pequeño? Pues como la madre, el niño esté viendo a la madre, no anda, no camina. La madre se tiene que poner detrás y está alentando al niño, venga, vaya, anda, anda. Y el niño que no ve a su madre tiene que andar. Si lo viese no andaría, si lo viese se abrazaría. Entonces, a veces esas noches, esas oscuridades, esos túneles, es para que caminemos. Pero si no está detrás, no nos puede dejar. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidase, nunca me olvidaría yo. Y termino, tercera clave de este salmo que os aconsejo y os pido como deberes que hagáis y que lo recéis y que lo tengáis como uno de los grandes salmos de vuestra vida, a la luz del capítulo 10 de San Juan que hemos comentado en este cuarto domingo de Pascua, donde estamos viendo, cuidado, fundamentalmente el Domingo del Buen Pastor y donde seguimos meditando los 3 lugares donde nos convoca siempre el resucitado, que hemos dicho que es los caminos, Galilea y el cenáculo. Ahí nos convoca siempre el Señor resucitado. Pues digo que la última clave que podemos meditar en este cuarto domingo de Pascua es: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Qué lema más bonito de una vida. Señor, tú me has acompañado, tu bondad y tu misericordia todos los días de mi vida. Comentado muchas veces porque unas clases en la Gregoriana con un gran profesor, por cierto que era de la India, él nos daba un curso sobre ejercicios espirituales y él dice que llegó un momento en su vida que lo pasó muy mal, como nos puede pasar a todos, ¿no? Porque dice que daba sus clases, trabajaba, iba para allá, para acá, viajaba mucho, pero él se preguntó: ¿qué caracteriza mi vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es aquello que me llega y me sigue impulsando a vivir mi vida entregada? Y dijo que descubrió en unos ejercicios espirituales esta frase: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. ¿Qué me ha acompañado en mi vida? Pues a lo mejor no me ha acompañado el éxito, ni me ha acompañado en mi vida que todo me haya salido bien, a lo mejor ni siquiera la salud, a lo mejor no me ha acompañado en mi vida, pero sí me ha acompañado tu bondad y tu misericordia. Me han acompañado, Señor,
todos los días de mi vida.